bueno, se va haciendo la hora y, y me tocó hablar de este tema urgente. Y digo tema urgente mm, porque además de lo que ya conocemos que está pasando en nuestra querida ciudad de Córdoba, eh, fue urgente desde hace más de 30 años esto. E incluso mi maestro y profesor Fidel Bacheto, que en el 2000 publicó su obra, su libro Repensando los zoológicos argentinos, venía reclamando la necesidad de la transformación de estas instituciones en un modelo acorde a las necesidades ambientales, educativas y científicas del siglo XXI. Lamentablemente no fue escuchado en su momento, y, pero bueno, la vida siempre da ciertas revanchas y quizás sería un momento para escucharlo al menos hoy, ¿no? Y para poder empezar a tomar decisiones hoy. Entonces mi charla es sobre instituciones con manejo de fauna en condiciones controladas en el siglo XXI, zoológicos, parques y parques de la biodiversidad. Yo soy Emanuel Álvarez, soy médico veterinario egresado de la Universidad Nacional de Villa María. Soy adscripto a la Cátedra de Fauna Silvestre y bueno, les voy a comenzar a hablar. Les quiero primero que nada agradecer a la Universidad Libre del Ambiente por este espacio y, y sobre todo a Fidel que me invitó a dar esta disertación. Así que empezamos. Como dijimos, hablamos de varios tipos de instituciones, todas en este caso con una línea argumental que las atraviesa, que es la de la conservación. Y para empezar a definir y a entender un poquito las diferencias entre una y la otra y las otras, empezamos con los centros de cría. ¿Qué es un centro de cría? Un centro de cría es un sitio o institución en la cual se maneja fauna en condiciones controladas con el objetivo de lograr reproducir ejemplares para reforzar, mantener y proteger a las poblaciones originales, o sea, a las que están en vida libre. Se realiza mancomunadamente un trabajo en cautiverio en conjunto con un trabajo de animales en libertad, para reforzar justamente las poblaciones de estas últimas. Eso es un centro de cría. Un centro de rescate, atención y valoración es una institución, un sitio en el que se reciben ejemplares de vida silvestre con alguna condición de salud aparente, ya sea animales heridos, animales rescatados por alguna persona que los encontró en la naturaleza o en un ambiente doméstico, como en una ruta, y quiere y opta por tratar de darle una oportunidad a ese individuo, o víctimas de tráfico ilegal y de decomisos, van a centros de rescate donde se los valora, donde se los atiende primero que nada en caso de que sea urgente y se valora su posterior, el camino que van a seguir después, ¿no? El objetivo, como dijimos, evaluar, valorar y dar atención primaria. Por otro lado, los centros de rehabilitación y liberación. Los centros de rehabilitación y liberación son aquellos a los que van los individuos que han sido rescatados, atendidos y valorados en un centro de rescate. Estos individuos tienen que pasar por una serie de reacondicionamientos en su conducta principalmente, además de reacondicionamiento en su estado físico, para evaluar si pueden en algún momento ser liberados. Y cuando hablamos de liberación, no podemos tomarlo a la ligera porque realmente las liberaciones son muy complejas.
son muy complejas por muchos aspectos que vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero básicamente los centros de rehabilitación y liberación se encargan de la recuperación física y comportamental de los individuos para evaluar su posterior liberación. Cualquier cosa, si no se escucha bien o algo, alguien hágamelo saber por teléfono, pero parece que todo va bien. Así que continuamos. Los parques temáticos, por otra parte, son sitios que en la búsqueda de dar un mensaje y de a su vez lograr que quienes se introduzcan en esos parques temáticos tengan una experiencia en la cual conecten con todo lo relacionado a ese mensaje, se generan estos espacios que tienen un eje educativo con una determinada línea argumental. Eso es un parque temático. Un parque temático puede ser, por ejemplo, un jardín botánico, en el cual la temática es la botánica y está obviamente ordenado de alguna manera para que al visitarlo uno vaya recibiendo los mensajes relativos a la temática. En este caso, los parques temáticos a los que vamos a hacer referencia tienen como objetivo o como línea argumental a la conservación. Este esquema nos muestra cuál sería uno de los posibles caminos, acá se ve el mouse, les voy a ir señalando más o menos, el posible camino que seguiría un animal rescatado de la vida silvestre, pasando por todos los pasos y los centros que vimos anteriormente. Que en realidad esos centros no siempre trabajan así separadamente, aunque deberían, sino que en muchos casos les toca hacer absolutamente todo en un solo lugar, desde el rescate, la atención, la valoración, la rehabilitación, evaluar también la liberación. El posible camino sería el siguiente: un animal rescatado es derivado a, de acuerdo a la valoración que se hizo, tiene posibilidades, hay factibilidad de que ese animal pueda llegar a recuperarse. Sí, bueno, vamos a un centro de rehabilitación. En ese centro de rehabilitación se van a realizar todos los esfuerzos posibles para que ese animal logre recuperarse comportamentalmente y físicamente. ¿Para qué? Para evaluar si la liberación es factible. Luego de eso, y si la liberación es factible porque la recuperación fue exitosa, y además, ojo, porque no solamente depende de la recuperación, si la genética de ese individuo es apta y necesaria para el ecosistema, se puede llegar a pensar en liberar a un individuo. Esto, esto se da en muy pocos casos porque realmente es complejísimo, complejísimo. Y por otro lado, las liberaciones no factibles, porque la recuperación no se logró ni en lo físico ni en lo comportamental, o porque ese individuo representa un riesgo para el ecosistema, ya sea porque sus genes, y atención a esto, sus genes quizás no coinciden con los del supuesto lugar a donde los voy a liberar. Quizás estoy queriendo liberar una subespecie de un determinado, de una determinada especie, una subespecie determinada en un lugar determinado, y en ese lugar determinado hay poblaciones de otra subespecie, y si yo libero a esta subespecie, que muchas veces tienen diferencias tan ínfimas que cuesta mucho llegar a diferenciar taxonómicamente a ese nivel de subespecie, podría estar haciendo un desastre en las poblaciones naturales que ya habitan en ese lugar, porque estaría provocando, en caso de que ese individuo después se reproduzca, estaría provocando la dilución genética, la dilución de esos individuos de las poblaciones naturales. Un riesgo sanitario también. ¿Por qué? Porque puede introducir patógenos a la naturaleza que pongan en riesgo las poblaciones de vida libre.
o un riesgo de carga poblacional, porque quizás, y si no evaluamos la carga poblacional del área en donde quiero liberar ese animal o esos animales, quizás estoy agregando un individuo más en un área que no soporta un individuo más. ¿Y por qué puede que esa área no soporte un individuo más? Porque principalmente las áreas fragmentadas que vemos últimamente a causa de la deforestación, de los incendios forestales, impiden que existan más individuos en ese lugar naturalmente. Entonces estaríamos como tratando de artificialmente eh, modificar ese ecosistema al introducir un individuo, al liberar un individuo, y mientras que para remediar, digamos, otra modificación de otro ecosistema en el que se sacó un individuo que en la naturaleza debía estar. Entonces estamos como tratando de ser, jugando un poquito a Dios ahí, en sacar y poner de un lugar para llevar a otro. Es muy complejo realmente, no imposible, pero muy difícil. El otro de los caminos que se conecta acá con las liberaciones no factibles es el de los individuos que ya desde la valoración primaria se llegó a la conclusión de que no van a poder ser rehabilitados para liberarse. Por ejemplo, a un individuo le falta una extremidad y si lo libero, seguramente no va a ser exitoso y se va a morir en muy poquito tiempo en la naturaleza. Eh, a esos individuos, para darles otra oportunidad de vida y no llegar a esto que es la eutanasia, que yo la dejaría como última opción, se consideraría que sean parte de un programa de conservación ex situ. Quizás ese individuo que no puede caminar porque le falta una extremidad puede reproducirse en cautiverio y reforzar las poblaciones naturales. ¿Lo habían pensado así alguna vez? Y por otro lado, los que no pueden ser liberados por otras cuestiones, lo mismo. A ver, ¿qué camino tomamos? ¿Tomamos el camino de eutanasiarlos o tomamos el camino de la conservación ex situ? Bueno, yo prefiero siempre el de la conservación ex situ porque me parece superador, porque creo que pueden servir esos ejemplares para tener una oportunidad más para vivir y además para enseñarle a las personas que conozcan su historia todo lo que se hizo mal y todo lo que cuesta después remediar eso que se hizo mal. Y por último, hablando de las instituciones que manejan fauna en condiciones controladas y ya metiéndonos de lleno, las instituciones zoológicas. ¿Qué son las instituciones zoológicas? Voy a tomar la definición de Fidel Bacheto, autor del Repensando los zoológicos argentinos, publicado en el año 2000, que ya reclamaba esta transformación en los zoológicos. Él dice que un zoológico del siglo XXI será una institución organizada que manejará fauna en condiciones controladas. La fauna es el recurso, con un ingreso de visitantes externos, que son el sustrato. Apoyará la conservación de especies en peligro y sus ecosistemas naturales. No solamente las especies en peligro, no solamente los individuos que están en el zoológico, sino los ecosistemas a los que pertenecen. Y ahí está una de las grandes claves. Incrementará el conocimiento científico que beneficiará a la conservación y estimulará la conciencia pública sobre la necesidad de conservar, generando identificación y sentimientos de pertenencia hacia la naturaleza nativa. Esto es importantísimo, generar sentimientos de pertenencia hacia la naturaleza nativa. Cuando yo era chico, mi tío me regaló este libro que se llama Fauna Amenazada
y que básicamente es sobre animales amenazados de África. Entonces yo creía, cuando era chico, que los únicos animales que estaban en problema eran los de África. Y la verdad es que si hubiera tenido la oportunidad de visitar un zoológico que me hiciera ver que los animales que están en peligro no son solamente los de África, sino que tenemos animales que están corriendo grandes riesgos también en nuestro país, hubiera podido cambiar mi forma de ver las cosas desde muy joven. Y eso hubiera sido importante. Pero bueno, este libro muy hermoso que nos muestra problemáticas muy importantes, pero de África. Además, conservará y promocionará el patrimonio cultural y el regional, mantendrá estándares adecuados de bienestar animal y nos convidará a cometer un paseo agradable con enriquecimiento ambiental y ordenamiento de identidad definidos y posibles de acuerdo a su realidad. Deberá reconvertirse en un ciudadano ambiental a través del uso de energías alternativas y el reciclado como norma. Una institución zoológica no puede no ser un ciudadano modelo. Tiene que ser un ciudadano modelo en cuanto al manejo de las situaciones ambientales. La institución transmitirá su mensaje y proyectará su visión con una estrategia plasmada por un trabajo cognitivo multidisciplinario que genere y plasme objetivos cruciales donde la conservación de la naturaleza sea el destino final. Estará conectada con el mundo a través de la conservación de la naturaleza. Por todo ello intentará aportar puertas adentro todo el potencial educativo y pragmático de la conservación ex situ y como un gran y novedoso desafío y puertas afuera, apoyar programas de campo y conservar ambientes naturales generando áreas protegidas para explicitar la conservación in situ. Abro una pequeña paréntesis para aclarar qué es conservación ex situ y qué es la conservación in situ, porque ya hablé un poquito de conservación ex situ. Conservación in situ son aquellos esfuerzos de conservación que se realizan en los ambientes naturales mismos, sea en un parque nacional, en un área protegida. Es la conservación que se hace en un determinado lugar que yo quiero proteger y conservar. La conservación ex situ es la que se hace fuera de esas áreas naturales, como la que se lleva a cabo en todas estas instituciones de las que hablé. Bien, dijimos qué es un zoológico. Importante ahora saber qué no es un zoológico. Un zoológico no es una colección de animales silvestres en cautiverio con el único objetivo de exhibirlos. Eso, eso en algún momento fue un zoológico, cuando fueron quizá fundados los primeros zoológicos de la historia con un concepto totalmente victoriano y de exhibición para entretener a las clases sociales más altas. Pero hoy en día eso no es un zoológico, no merece esa definición. Un sitio con animales cuya finalidad última es el lucro. Si la finalidad es el lucro, el bienestar animal, la conservación, la investigación, todo eso no importa. Porque el lucro te impide que vos te encargues de todo lo otro. Un criadero de bestias raras sin objetivos claros. Y cuando digo bestias raras me refiero a, por ejemplo, los híbridos. Y acá es muy importante tener en cuenta que lo ideal siempre es conocer exactamente la clasificación taxonómica de las especies y de los individuos antes de reproducirlos, para no hacer mestizajes de ningún tipo. Algunos de los cuales suelen ser muy burdos, como por ejemplo cruzar un tigre con un león, lo cual se ha visto. Esas cosas son terribles y no tienen que existir más.
un conjunto desordenado de animales de todo el mundo y un espacio aislado del mundo y sin conciencia social. Todo eso no debe ser un zoológico. Y pasando un poquito a lo que es la historia de los zoológicos, que la voy a pasar muy rápido porque el tiempo apremia, les voy a contar un poquito cómo fueron surgiendo a lo largo de la historia. Miren, 3500 a.C. en Egipto arqueólogos encontraron un cementerio de animales en donde había hipopótamos, elefantes, burros, mandriles, gatos y perros salvajes, todos animales exóticos a ese lugar. Exóticos, o sea que no pertenecen a ese lugar naturalmente, o sea que fueron llevados hasta ahí. En el 2070 antes de Cristo aproximadamente, en la ciudad sumeria de Ur, este rey Shulgi, también mandaba a traer de las expediciones que hacían sus soldados, traía animales para entretener a sus 50 hijos. Los jardines de la inteligencia fueron creados en el 1150 a.C. por Wen Wang. Tenía 365 hectáreas donde exhibía rinocerontes, tigres, ciervos y otras especies. Esto fue continuado después por un emperador mongol que además tuvo contacto con Marco Polo. Acá vemos en esta imagen cómo se están conociendo aparentemente. Y Marco Polo estudió las especies de animales de ese zoológico, como también Alejandro Magno hacía traer animales de las expediciones a la antigua Grecia y aparentemente Aristóteles escribió sus tratados zoológicos en base a esos animales de su alumno Alejandro Magno. En Roma, ya cambiando de, de siglo, el 80 después de Cristo, el emperador Tito hacía o promovía este tipo de rituales. Las Venations, que eran guerras o luchas entre gladiadores y bestias, animales salvajes, y la Damnatio ad Bestias, que eran las condenas que recibían algunos criminales o delincuentes por sus actos, y se los condenaba a una muerte a manos o a garras y colmillos de animales salvajes. Así que todo esto implicaba cautiverio. ¿De qué manera habrá sido ese cautiverio? No lo sabemos. Seguramente debe haber sido muy carente de todo lo que hoy merece el cautiverio serio. Más adelante y un poquito más para acá, Totocali, el zoológico de Moctezuma en Tenochtitlan. Moctezuma tenía un zoológico, una colección de animales silvestres de toda clase, y Hernán Cortés en 1521 mandó a destruirlo, y en sus crónicas de viaje, en su diario, escribe Hernán Cortés que cuando los quemaban sentía el olor a plumas quemadas de esas especies bellísimas que tenían ahí, esas aves extrañas y bellas, y dice, los quemamos no porque no nos doliera, sino porque a ellos les hacía más daño que a nosotros. Y después aparecen las menageries. Menagerie significa casa de fieras o casa de bestias. Luis XIV, por ejemplo, el rey Sol, tenía una en Versalles. Después aparece una menagerie un poco más moderna. En 1752, la Menagerie de Viena. Hoy zoológico de Schönbrunn o zoológico de Viena. Completamente renovado y acorde a estándares actuales de un zoológico serio. Impresionante lo que lograron. Es uno de los zoológicos más lindos de Europa. También apareció en 1793 la Menagerie del Jardín de las Plantas en París, que también existe. Y para que veamos un poquito las fotos, está situado en el medio del Jardín de las Plantas, que está en el medio de París, básicamente. Y miren cómo era cuando fue inaugurado.
Esto es el concepto victoriano y de rejas con piso de cemento, un contexto realmente terrible para, para los animales que tienen que pasar ahí su vida o parte de ella. Eh, en aquel momento no existía la ciencia denominada bienestar animal. En aquel momento quizá el único entretenimiento o el único objetivo de esto era el entretenimiento y la exhibición. Pero por fortuna este zoológico, la Menagerie, fue renovado y hoy en día sigue contando con 5,5 hectáreas, pero los invito a que vean cuando tengan tiempo las especies con las que trabajan. Son prácticamente todas especies que están en peligro, vulnerables o en peligro crítico de extinción. Esto es importantísimo porque tener estos animales dándoles unas buenas posibilidades y buenas condiciones de bienestar animal implica tener una reserva de genes de animales que posiblemente en la naturaleza la estén pasando bastante mal a causa de las manos del hombre. Y acá se les está dando una oportunidad de que sobrevivan y de que estas especies puedan después, de que estos individuos quizá en algún momento, con programas de reproducción, puedan reforzar poblaciones naturales. También en la Menagerie de París están los axolotls. En el vivario o en el reptilario, en una parte está esta barra de bronce y ahí podemos leer el fragmento de lo que nuestro amigo Julio Cortázar escribió del axolotl. Está en francés, ¿no? Pero ahí vemos uno de los individuos y lo vemos también a la frase de Julio Cortázar acá. Esta relación entre las instituciones zoológicas serias y la cultura, ¿no? Intachable e innegable. Un tapir malayo, el valor, el valor que tiene un individuo de esto, no económico, porque económicamente no tiene precio realmente, el valor que tiene para la conservación un individuo como este, o los caballos de Przewalski, que fueron salvados de la extinción gracias a esfuerzos de conservación de el director del zoológico de Praga, eh, cuando quedaban muy poquitos individuos, fueron reintroducidos a la naturaleza gracias a estos esfuerzos. Acá también hay, porque todavía quedan pocos en la naturaleza, pero los que quedan están gracias a estos esfuerzos. El oryx de Arabia. El oryx de Arabia también, animal importantísimo para la conservación. Continuamos un poquito con el zoológico de Kazán en Rusia en 1806, fue fundado y acá hay una cuestión que está en discusión. El primer zoológico de América postcolonización se dice que fue el de New York, fue el primero en abrir en realidad, pero el primero en ser creado, aunque no abría las puertas, fue el de Filadelfia. En 1888 en Argentina abre el zoológico de Buenos Aires, en donde también tenía un concepto victoriano y donde su primer director, Eduardo Ladislao Holmberg, una vez que se terminó el zoológico, dijo esto: la obra está hecha y solo falta que la gente aprenda o reconozca que el jardín zoológico le pertenece, que debe hacer cuanto pueda para evitar los desmanes de la estupidez y de la ignorancia, proponiéndose siempre conservar y enriquecer el valioso fundamento actual. Una foto del antiguo zoológico de Buenos Aires, y este es el zoológico de Córdoba. El zoológico de nuestra Córdoba en 1915. Bueno, veníamos con todos estos zoológicos de conceptos victorianos hasta que este hombre, Carl Hagenbeck, no me salió bien, Carl Hagenbeck, que vivió entre 1844 y 1913, fue zoólogo y domador, director de circo.
Además era un traficante de fauna, teniendo en cuenta que en aquel momento traficar fauna no era algo ilegal, no había regulaciones para ello. Este hombre tenía una visión muy actual del problema y decía, se alojaron en un espacioso lugar en el nuevo mercado de caballos y se encontraban completamente al aire libre, sin decoraciones ni bastidores de fondo. Se ofrecía allí un cuadro que era una copia fiel en pequeño del natural. El pensamiento fundamental era presentar a los animales en la mayor libertad posible. Cada especie debía encontrarse libremente en un medio análogo a su propio ecosistema. Este concepto que hoy en día todavía en algunos lugares no ha sido tomado en cuenta, este hombre ya lo tenía en cuenta en aquel momento. ¿Y cuándo empezó a verse el cambio real de los zoológicos? A partir de la presión social que surgió en los años 60 con la aparición de la televisión a color. La aparición de la televisión a color marcó un antes y un después por cuanto las personas que veían en documentales que esos animales que veían en el zoológico y que estaban en condiciones pésimas, en muchos casos, o muy desagradables, en realidad vivían en ambientes naturales y mucho más amplios, mucho más bellos y mucho más enriquecidos, empezaron a entender que esos animales no estaban viviendo como lo hacen en la naturaleza y por lo tanto empezamos a reclamar este cambio. Así surge, 30 años después, miren cuánto tiempo llevó, la estrategia para la conservación en zoológicos en donde se designó que los zoológicos debían ser centros de conservación de especies en peligro y sus ecosistemas, aumentar el conocimiento científico en beneficio de la conservación, estimular la conciencia pública y política sobre la necesidad de conservar, y que para esto cada zoológico debía contar con un plan maestro cuyo objetivo final fuera el de la conservación. Hoy en día hablamos de conservación integrada. La conservación integrada involucra las acciones internas, o sea, lo que el zoológico hace puertas adentro, y las acciones externas, o sea, las relaciones que toma con otras instituciones. Todo siguiendo un plan único, un plan maestro, cuyo objetivo común es que las poblaciones viables, que las poblaciones naturales puedan estar en condiciones viables para su supervivencia, en ecosistemas saludables. Ese es el fin último de la conservación ex situ en cualquiera de sus formas. Y acá tenemos un ejemplo de conservación integrada entre un zoológico y todo lo que puede aportar y, por ejemplo, otra institución como una universidad, que trabajando en conjunto pueden dar a luz a muchísimas cuestiones importantes. Entonces, como para ir haciendo un cierre de qué pasó históricamente con los zoológicos, empezamos con las menageries del siglo XIX, cuya exhibición era en jaulas, principalmente, a los parques zoológicos, cuyas exhibiciones fueron dioramas o recreaciones de los hábitats naturales, y la tendencia es avanzar hacia centros de conservación en las cuales las exhibiciones sean de inmersión, es decir, en donde quien entre tenga una transformación mental que le permita entender las problemáticas ambientales urgentes por las que debe trabajar, desde lo cotidiano hasta lo político. Pero ¿cuál es el camino? Porque hablar de todo esto parece muy fácil, pero cuando vemos algunos zoológicos que de verdad no merecerían existir, entendemos que quizás no están teniendo forma de darse cuenta de cómo avanzar hacia esto que estamos proponiendo. El camino lo da la UASA en documentos como este. En el 2005 escribió el papel y las funciones que caracterizan el futuro ideal para los zoológicos y acuarios, en donde da una serie de pautas para, para lo que debe ser un zoológico comprometido y serio.
Y dice que los zoológicos deben aumentar el compromiso con la conservación de la naturaleza como principal meta y objetivo. ¿Mm? Eh, la conservación de la naturaleza debe ser lo principal. Y acá vemos, por ejemplo, una foto de SeaWorld en Tampa. Y acá abajo vemos algo que no se ve en el parque a menos que uno se meta. Y son todos los esfuerzos que se hacen para proteger, por ejemplo, a los manatíes en ese lugar que están sufriendo por distintas problemáticas que vemos acá. Y esto se comunica y se le hace ver a las personas las posibles soluciones frente a esto. Este es uno de los roles de los zoológicos. Utilizar sus recursos para avanzar en el objetivo de la investigación in situ y ex situ. Esto es parte de Animal Kingdom, estas fotos que vemos acá. Desarrollar destacados programas de educación que inculquen preocupaciones medioambientales locales y globales. La persona que entra al zoológico tiene que salir, por lo menos, intentando realizar ecobotellas, separar los residuos. Algún cambio tiene que hacer, tiene que entender los problemas que están acuciando a su medio ambiente más cercano, principalmente, y al medio ambiente todo, por supuesto. Pero la educación es un rol fundamental de los zoológicos. Desarrollar instalaciones para animales innovadoras, atractivas y sugerentes para los visitantes, a la vez que continuamente remodeladas para mejorar el bienestar de los animales en cautividad. Y esto que vemos acá es, por ejemplo, una parte del recinto del cheetah que tienen en Busch Gardens, en Estados Unidos, en donde se hace este entrenamiento del cheetah para que ejercite su carrera rápida. Con una maqueta se realiza esto. Impresionante la velocidad que adquiere el cheetah en poquito tiempo. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de instalaciones innovadoras. No podemos dejar de hablar del cautiverio. Y les puse acá un amigo que se nos fue, que es el zorro malvinero, extinto en 1876 aproximadamente, uno de los pocos especies de mamíferos extintas en nuestro país en los últimos 200 años, y del cual había hablado Darwin en 1833 cuando hizo su visita por las Islas Malvinas. Y cuando escribió sobre este individuo que fue exterminado por los colonizadores que los mataban a palos porque creían que podían atacar a sus ovejas, cuando en realidad, al igual que la guaraguazú, que tiene una problemática parecida hoy, nada que ver. Estos ejemplares se alimentaban de animales pequeños, no de ovejas. Darwin escribió: antes de que se apolille el papel en el que describo esta especie, habrá que enlistarla entre las que ya no están más sobre la faz de la tierra, y su profecía se cumplió, porque el guará o zorro malvinero se extinguió antes de que Darwin muriera. Y hablando de cautiverio, esto es cautiverio. ¿Mm? Esto es cautiverio. Es un cautiverio horrible, pero es cautiverio. Esto también es cautiverio. Y la cuestión ya cambia acá, porque acá tenemos un ambiente dentro de todo recreado, semejante a lo que podría llegar a ser su ambiente natural. Tenemos también enriquecimiento ambiental. Tenemos individuos a los cuales se les hace un seguimiento de su estado de salud, de su nutrición. Y esto también es cautiverio. En este caso son guacamayos que están siendo criados y tratando de evitar la impronta usando estos
títeres para alimentarlos, para que no tengan contacto con el humano y así no lo vean como un aliado. Y estos individuos posiblemente después puedan ser liberados y reintroducidos en algún área en donde ya no estén. Esto también es cautiverio. Son tres formas de cautiverio las que vimos. Y esto que vemos acá también es cautiverio. Es un espacio que tiene Busch Gardens también, por el cual se puede hacer una especie de safari. Ahora, frente a la idea del cautiverio, se va imponiendo de una manera impaciente la de que tienen que vivir en la naturaleza. Y por supuesto que tienen que vivir en la naturaleza. Yo estoy de acuerdo con eso. Todos los animales deberían vivir en la naturaleza. Pero el problema no está solamente en que estos individuos difícilmente puedan ser rehabilitados. Yo creo que es imposible que sean rehabilitados como para ser liberados a la naturaleza, sino que muchas veces la naturaleza tiene estos problemas. Por ejemplo, los tres felinos más grandes de Uruguay no tienen suficiente espacio en las áreas protegidas, en las áreas protegidas, para tener poblaciones viables. Su carga poblacional no aguanta más. ¿Por qué? Porque su área ha sido talmente fragmentada que no puede soportar más individuos. No hay más espacio para ellos. Entonces esto se trata de convertir los privilegios que tenemos como especie, los privilegios que tenemos como especie, en obligaciones. No se trata de un privilegio el hecho de tener individuos en cautiverio. Sería un privilegio si los tuviéramos solamente para exhibirlos. Pero el cautiverio hoy en día se ha transformado en una obligación para tratar de remediar este desastre que está ocurriendo en la naturaleza, que también es intervenida por nosotros, y ahí sí es intervenida por nuestros privilegios y por no respetar nuestras obligaciones. Cuidar a los individuos y evitar su extinción es una obligación que tenemos como especie. Y vuelvo a poner el guará porque quizás si hubiera habido planes de conservación ex situ de estos animales, hoy podríamos haber llegado a conocer individuos vivos, pero no se realizó ningún esfuerzo para su conservación. Esto también es la naturaleza y hoy en día lo podemos ver en los humedales de nuestro país. También es la naturaleza. Se cree que la piel de elefante tiene alguna especie de poder curativo. Terrible, terrible. Esto también es la naturaleza. Parques nacionales a veces no pueden controlar, los guardaparques no dan abasto para controlar la caza furtiva. Y este tipo de maniobras ilógicas y estúpidas que realizamos los seres humanos, porque realmente no tienen lógica. ¿Saben qué? El cuerno del rinoceronte, a diferencia del colmillo del elefante que es de marfil, el marfil como mineral tiene muchísimo valor, el cuerno del rinoceronte es de queratina. O sea, es de la misma proteína que nuestro pelo y que nuestras uñas. Y la gente cree que consumir cuerno de rinoceronte lo va a salvar de la impotencia sexual, que se coman las uñas. Los cotos de caza muchas veces son habilitados y lo vemos como algo terrible, porque de hecho es algo terrible, porque estas especies están en peligro, la mayoría de ellas. Y sin embargo se tiene que habilitar cotos de caza porque las cargas poblacionales son tales que no permiten un equilibrio en el área natural protegida en la cual se tiene que habilitar este coto. Y como no se puede dar este equilibrio de manera natural, se habilita esto y, y la gente paga para ir a asesinar animales y destinar esos fondos a la conservación de esa área natural. Todo esto, ¿por qué? Porque se ha perdido la regulación natural que le daría un ecosistema sano, un ecosistema no fragmentado.
Estos son animales que estaban en la naturaleza. Este individuo está en la naturaleza y está infectado por un hongo que se llama hongo quítrido. Las enfermedades también amenazan a las especies y a las poblaciones de la extinción. El hongo quítrido está exterminando las poblaciones de anfibios. Y está distribuido por todo el mundo y es responsable de un 30% de retracción o un 30% de especies que se extinguieron por culpa de este hongo, que tiene que ver su crecimiento y su distribución y su dispersión con el calentamiento global. Fragmentación, deforestación, tráfico. Todo esto hace que hoy no sea un privilegio como especie hacernos cargo de esto, sino que sea una obligación. ¿Alguien vio? Bueno, no me van a poder responder, pero si alguien vio la vida de Pi o leyó la vida de Pi, hay un fragmento del libro que dice, ¿sabes cuál es el animal más peligroso del zoológico? Había una flecha que señalaba una pequeña cortina. Tantas eran las manos curiosas e impacientes que tiraban de ella, que cada 2 por 3 teníamos que cambiarla. Y detrás de la cortina, sí, había un espejo. Estabas vos y estaba yo. Nosotros somos los animales más peligrosos del zoológico y somos los que tenemos la capacidad de darnos cuenta de la importancia de realizar todos los esfuerzos posibles para la conservación de estas especies. Yo no quiero que se extingan. ¿Alguien quiere eso? Yo no quiero que se extingan y quiero que se haga todo lo posible para evitarlo. Busch Gardens, para que vean un poquito un recinto de tigres, un zoológico moderno también, para mí uno de los mejores del mundo. Este es el recinto del Cheetah que vimos recién. No es el recinto en el que se exhibe, no está todo el tiempo exhibido, solamente acá hace los ejercicios que les mostré. Busch Gardens, también una combinación de esto, también podría considerarse 2 parques temáticos en uno. Por un lado, la visita a todo lo que es el mensaje de la naturaleza y por otro lado, el entretenimiento de las personas. Esto también es Busch Gardens. Allá en el fondo se puede ver una partecita de la montaña rusa. Desarrollar instalaciones para animales, seguimos, ¿no?, con los lineamientos de la UASA, desarrollar instalaciones para animales innovadoras, atractivas y sugerentes para los visitantes, a la vez que continuamente remodeladas para mejorar el bienestar de los animales en cautividad. Y hablamos un poquito de los recintos, con Gerald Durrell acá que dijo que lo que se hace con un animal en cautiverio es quitarle su territorio. A los animales que tenemos en cautiverio le hemos quitado su territorio. Y sí, se lo hemos quitado, o se lo hemos arruinado, o se lo hemos deforestado. Con lo cual hay que tener cuidado de proporcionarle un sustituto suficiente. La cosa que convierte a una jaula en un territorio puede ser algo muy insignificante, pero no necesariamente es el tamaño. Lo que crearía toda la diferencia podría ser la forma de la jaula, la cantidad de ramas o la falta de ellas, la ausencia o presencia de una charca, una pequeña extensión de arena o un pedazo de tronco. Más que libertad, los animales buscan seguridad. Los animales que están en cautiverio y que en muchos casos no conocen la libertad, necesitan seguridad y de eso somos responsables nosotros. Y por otro lado aparece también el concepto de ambientación, que es la colocación y distribución de todos los elementos relativos al ambiente natural de la especie que permiten desarrollar su comportamiento, y el enriquecimiento, que son los procedimientos que estimulan comportamientos propios de cada especie al modificar el ambiente y permitir que genere aspectos comportamentales especie específicos. Y antes creíamos que el bienestar animal era esto,
que los animales, si estaban libres de hambre y sed, libres de miedos y angustia, libres de incomodidades físicas o térmicas, libres de dolor o lesiones o enfermedades, libres para expresar pautas propias de comportamiento, estaban bien. Creíamos eso. Obviamente era una equivocación creer eso. Primero porque el estar libre de implica que no puede existir en absoluto nada de todo esto. O sea que era la anulación de todo lo negativo. Y ni siquiera en la naturaleza eso existe, todo lo contrario. En la naturaleza tienen que salir a luchar para conseguir su alimento o defenderse de posibles depredadores. Por lo tanto, aparecieron conceptos más operadores. Y haciendo una pequeña pausa, hablando de bienestar animal, para algunas cuestiones no hace falta ser expertos. Por ejemplo, no hace falta ser experto para darme cuenta del mensaje que me da ese ojo de un elefante, ese ojo que me transmite tristeza o que me transmite angustia. ¿Mm? Para eso no hace falta ser experto. Pero para lo que sí hace falta ser expertos, o al menos haber estudiado la biología de la especie, es para entender que ese individuo que vemos ahí está en libertad. Miren, está en libertad. Y no está angustiado. Es el rostro que tienen los elefantes en la naturaleza, en cautiverio, en cualquier estado. La cara de ellos es así porque es arrugada y parecen siempre cansados y afligidos. Entonces, el bienestar o el estrés, por ejemplo, se pueden medir y eso constituye toda una ciencia que implica prestar atención a muchísimas cosas más que las sensaciones que yo tengo. Y por ejemplo que parece que estuviera sonriendo y que parece que estuviera en un bosque, está en un recinto del Zoológico de Madrid, es este que vemos acá a la derecha. La ciencia del bienestar implica medición. El bienestar es mensurable, es una ciencia y se puede medir y lo que no se mide constituye los problemas. Y lo dijo Temple Grandin. Temple Grandin, hay una película sobre ella que les recomiendo. Sin mediciones, lo malo se vuelve normal, ya que las prácticas se deterioran paulatinamente sin que nadie se dé cuenta. Simple y muy correcto lo que dijo. Y hoy en día, para hablar de bienestar animal, no nos referimos más a estas 5 libertades, porque el hecho de estar libre de eso no implica que estén bien los animales. Son seres que sienten, seres que sufren, y seres que si queremos buscar buscar brindarles comportamientos y ambientes lo más parecidos posibles a su naturaleza, tendríamos que también observar en ellos conductas lo más parecidas posibles a su naturaleza, emociones lo más parecidas posibles a las que vivirían en la naturaleza. Por lo tanto, hablamos de 5 dominios: el de la nutrición, el del entorno, la salud física, la conducta y el dominio mental, y de cómo se equilibran las experiencias que va teniendo, tanto positivas como negativas, en estos aspectos para lograr ese bienestar. Es mucho más complejo y, como dije, es una ciencia que requiere de personas capacitadas en esta área. Por lo tanto, sería una obligación también en todos los zoológicos que hubiera gente capacitada en esto, en todos los zoológicos y en cualquier institución que maneje fauna en condiciones controladas. Esto que vemos acá es el zoológico de Filadelfia, el primero de América. Se construyen estos túneles para que los ejemplares puedan pasar de un recinto a otro y elegir a dónde quieren estar, por ejemplo. Este es el zoológico de San Diego, en donde se cambia el concepto, ¿no? En lugar de ser uno el que va a ver al animal encerrado,
Son los animales los que lo ven a uno ahí enjaulado en un vehículo, zoológico de San Diego. Vuelvo con Busch Gardens porque la verdad que la recreación que hacen de los ambientes es espectacular. Y siguiendo un poquito con esto, para poder dar un mensaje educativo, de educación ambiental y de conservación, tenemos que contar una historia a través de un paseo agradable, que la experiencia que viva el que visita la institución sea agradable. Por lo tanto, la institución tiene que tener un ordenamiento de identidad. Y este ordenamiento de identidad es la manera en la que se ordenan los ambientes que se recrean y los individuos para dar este mensaje. Volvemos un poquito, miren, zoológico de Vincennes. Les hablé ya de la Menagerie. Es un zoológico muy pequeño, la Menagerie, tiene 5 hectáreas. En 1934, el Museo Nacional de Historia Natural de Francia decidió hacer otro zoológico más grande, el zoológico de Vincennes. En 2015 lo renovaron, lograron resultados espectaculares y lo dividieron dándole este ordenamiento de identidad en biomas. El bioma Patagonia, bioma Sudán, el bioma Europa, Guyana, Madagascar. Bueno, les voy a mostrar algunas fotos. Un zorro pitoco, esta especie es una especie de zorro que en Argentina habita, en el norte del país, en Misiones, y que seguramente la mayoría de nosotros no conocía. Miren la Patagonia, la recreación de la Patagonia con las maras. Además, los zoológicos pueden utilizar el poder colectivo de asociaciones mundiales y regionales para informar e influir sobre el cambio político en relación al medio ambiente. Los zoológicos como institución tienen este poder. Esto es Loro Parque. Miren, por un lado, la disminución de los bosques y por otro, el crecimiento de las poblaciones humanas. Trabajar con patrones económicos altamente éticos que permitan la recaudación de fondos para la acción conservacionista. La transparencia es fundamental. ¿Saben cuánto aportan los zoológicos miembros de la UASA a la conservación por año? 350 millones de dólares en planes de conservación. Estos son ejemplos de cómo los zoológicos van comunicando en qué se usa el dinero que las personas invierten y cómo aporta el pago de la entrada para ir al zoológico a la conservación. Defender el rol conservacionista de los zoológicos. Animal Kingdom, por ejemplo, se traba un poquito, tiene programas impresionantes educativos en los cuales cuenta con un centro una estación para la conservación, en donde uno recibe desde educación hasta nociones básicas de qué hacer, por ejemplo, con los plásticos para poder aportar al medio ambiente. La UASA tiene 400 miembros en todo el mundo. Esto que vemos acá, este individuo, es un rinoceronte de Sumatra. ¿Saben cuántos hay en el mundo? Quedan 100 rinocerontes de Sumatra en vida libre, o menos de 100, y 9 en cautiverio. ¿Qué hacemos con esos en cautiverio? ¿Hay que liberarlos? ¿O hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que se reproduzcan y poder reforzar las poblaciones en vida libre? Ahí está un poco el rol de los zoológicos, ¿no? Ahí está. Y con este tipo de especies tiene que trabajar el zoológico del futuro, con especies que están en peligro. También habla la UASA de adoptar las últimas tecnologías para reforzar la comunicación, la investigación y la educación. Esto, por ejemplo, acá es una representación en 3D, es un diorama. Pero en realidad la conexión que se puede hacer con esto no es del todo, del todo humana como la que se puede hacer con un animal de verdad. Y Jane Goodall está de acuerdo, la primatóloga de la que pueden ver también una película en Netflix. Ella dice, algunos zoológicos juegan un papel importante en el vínculo entre el hombre y la naturaleza.
Tal película de realidad virtual es ciertamente impresionante y única, pero no es lo mismo mirar los ojos de un animal real, sentir su olor. En un zoológico haces otro tipo de conexión con el mundo animal. Muchas personas ya me han dicho que han visto a un gorila o a un chimpancé u otro animal a los ojos y que de inmediato los convenció de que debían hacer todo lo posible para ayudar a estos animales. De eso se tratan los zoológicos del futuro. Y bueno, las estructuras de los zoológicos, obviamente, estar ordenadas. Eh, en el compromiso por la conservación, los zoológicos tienen un rol importantísimo para cumplir con las metas Aichi para la biodiversidad. La meta C es mejorar el estado de la biodiversidad salvaguardando ecosistemas de las especies y la biodiversidad genética. Esto de conservar y preservar la diversidad genética es uno de los roles fundamentales del zoológico. El zoológico viene a ser como una caja fuerte donde tienen que estar preservados y resguardados de esa naturaleza que vimos que en realidad está totalmente alterada para que los genes estén a salvo. Y ahí está uno de los roles más importantes del zoológico. El zoológico de hoy tiene que ser como esto. Un zoológico de hoy tiene que tener estos 4 pilares: conservación, educación, investigación y experiencia. Pero los cimientos los tiene que constituir el bienestar animal, la ciencia del bienestar animal. La experiencia a la que me refiero es aquella que permite convertir al visitante para que sea consciente de la responsabilidad que tiene para cuidar a la naturaleza y el medio ambiente, al ambiente, todo, no a la mitad solamente. Y volviendo un poquito, y como para ya ir cerrando, esto es algo que estudiamos en 4º grado, después lo volvimos a ver en el secundario y después los que estudiamos ciencias biológicas, lo volvimos a ver en la facultad un poquito. Hay distintos niveles de organización de la materia y también hay distintos niveles y escalas de compasión. Y haciendo mías las palabras de un maestro, de Claudio Bertonati, podemos quedarnos con la compasión por los individuos, que está muy bien y que son muchas veces los que tenemos más cerca. Y eso está perfecto y no debemos olvidarnos de esto. Tenemos que hacernos cargo y tenerles compasión a estos individuos y darles la mejor vida que puedan tener. También podemos tener a niveles poblacionales, a niveles de especie. Digamos, a mí me puede generar mucha compasión el aguaraguazú, del cual les hablé. También las comunidades o los ecosistemas. Por ejemplo, no sé, en Laguna Larga nos quedamos sin la laguna. Mi pueblo se llama Laguna Larga y no tenemos laguna porque fue canalizada y drenada. Y eso es un ecosistema que se perdió y me genera compasión. Y ahí había individuos que vivían, había poblaciones de individuos, había comunidades enteras. Y por otro lado está la biosfera, que es la tierra toda y que es la casa común. Y cada una de estas, de las más amplias, va conteniendo a las anteriores. La biosfera contiene ecosistemas, los ecosistemas contienen comunidades, poblaciones, y las poblaciones contienen individuos. ¿Dónde tenemos que centrar el foco como seres racionales y como seres con obligaciones de especie? En la biosfera toda, sin olvidarnos de cuidar como se merece cada individuo. La biosfera es la casa común y la necesitamos para vivir nosotros y para que vivan estos individuos que la hacen mucho más bella. Para dar un ejemplo, cuando yo me concentré sobre un individuo, le di de comer a esta babosa en París, le di de comer porque vi que le gustaba mucho lo que yo estaba comiendo
Y después se me dio por buscar de qué se trataba y descubrí que esa babosa se llama Arion vulgaris y que son colonizadoras del resto de Europa y que realmente están diezmando otras poblaciones de moluscos y de individuos eh, de los otros países. Y yo le di de comer a ellos, le di de comer a ella creyendo que le estaba haciendo un bien al ecosistema y en realidad estaba haciendo un daño al ecosistema al alimentarla, porque estoy promoviendo que se reproduzca y que siga haciendo daño, y fue introducida por el hombre. Y para cerrar, una frase de Guillermo Enrique Hudson. Miren, yo no quiero que se extinga ninguna especie. Por eso les voy a leer esto. Apenas será supuesto o esperanzado que la posteridad se sentirá satisfecha con nuestras monografías de especies extintas y los pocos huesos desmenuzados y plumas marchitas, las cuales ojalá puedan sobrevivir, posiblemente la mitad de una docena de centurias en algún afortunado lugar de museo. Al contrario, dichos recuerdos tristes solo servirán para lamentar su pérdida. Y si nos recuerdan en absoluto como generación, será solo para aborrecer nuestra memoria y nuestra era, esta era iluminada, científica y humanitaria, que debería tener por lema: matemos todas las cosas nobles y bellas, pues, total, mañana moriremos. Yo no quiero que se extinga ninguna especie y por eso creo que es no un privilegio, sino una obligación como especie obrar en contrario. Muchas gracias y vamos a pasar a los comentarios y a las preguntas, si les parece. Bueno, voy a... Hola. Bueno, a ver si puedo leer los comentarios. No puedo, bueno. ¿Qué dice? Quedó en negro. Bueno, no importa y vamos a compartir de nuevo. Un segundito, así continuamos. Quiero leer todos los comentarios, me voy a fijar en el celular si los puedo leer. A ver. Bueno, acá estoy. ¿Me ven? Todavía no, bueno, ya les voy a aparecer. Tiene un poquito de delay esto. A ver los comentarios. Quiero saber si hubo alguna pregunta. Me parece que no, por lo que veo acá. ¿O sí? Muy buena charla, muchas gracias. No, gracias a ustedes que se quedaron. Bueno, a ver si hay preguntas. Bueno, acá tengo algunas. Bueno, Aquiles Juan de Better. No concuerdo con lo del lucro. De existir, creo que es posible combinar lucro y promover conservación. Caso Temaiken. Lo del lucro, sí, yo me refiero a ver, los ingresos que se generen en una institución zoológica tienen que ser destinados exactamente, entiendo, ahora entiendo bien tu postura. A ver, sí, yo no creo que esté mal
que una institución tenga fines de lucro, siempre y cuando no sea el único fin. A ver, la finalidad última tiene que ser la de la conservación, no el lucro. Eh, las ganancias que se generen en gran parte tienen que ser destinadas a ello. Para mí el zoológico del futuro tiene que ser así. De otra manera, dudo que se pueda manejar su supervivencia. Yo exactamente, acá Fidel aclaró, yo lo que quería decir era eso, que no sea el lucro por el lucro mismo la finalidad. Bien, por más mediciones que ya se hacen a través de plataformas globalizadas, se esconden, no se comparten entre instituciones que no aportan al bienestar ni a la investigación. Bueno, Marco, hola, amigo. Eh, sí, la verdad que no sé cómo se está manejando eso ahora, pero sería buenísimo implementar blanquear toda esta situación y que fuera un sistema en el cual todos los zoológicos que tuvieran algún tipo de acreditación o habilitación, ya sea habilitación municipal o del tipo que sea, tengan la obligación de compartir estos datos. Sería importantísimo. Sería importantísimo porque de esta manera se podría avanzar en mejorar todos estos aspectos. Bien. Creo que queda grabada la charla, sí. Saludos, Damián. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, José. Gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presenciando esta charla. Espero que haya sido productiva y creo que era urgente, así que me parece buenísimo que les haya parecido interesante. Si hay alguna otra pregunta, me gustaría que le hicieran ahora, así ya podemos ir terminando. Lía Soledad Robles, hola, muy buena la charla, quería saber cuál es la situación de los zoológicos de las provincias. Eh, ¿De qué provincias? Bueno, en general los zoológicos en Argentina, salvo contadas excepciones, han ido en decadencia últimamente. Eh, por lo tanto, es necesario que se transformen. Digamos, la idea de mi charla es esa, dar ese mensaje. No sé a qué provincia se referirá, pero, pero bueno, en general no se ha trabajado en pos de mejorarlos. No se ha tenido en cuenta, como les dije en un principio, que había personas como mi maestro Fidel Bacheto que estaba en el 2000 publicando un libro que se llamaba Repensando los zoológicos argentinos. Y hoy en día existen presiones para que los zoológicos se terminen cerrando y uno las entiende porque la verdad que no hicieron lo que debieran haber hecho para ganarse la simpatía de la gente que entienda que son instrumentos de conservación. Hay excepciones, por supuesto, hay otros que no pueden o que quieren y no pueden mejorar muchas veces sus condiciones por falta de apoyo. Eh, por lo tanto, la situación es compleja, pero yo tengo la esperanza de que se pueda revertir en algún momento. Tiene que ser en el corto plazo. Creo que se puede revertir. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Quedó claro? Si hay me preguntan si hay algún monto de lo que reciben los zoológicos que deban destinar a la conservación.
Sí, o sea, esto depende de la institución en sí, no hay una reglamentación en base a eso, pero considero que cualquier zoológico serio debería destinar una parte importante de sus ingresos, y en esto estamos de acuerdo con, por ejemplo, Fidel, que ya lo escribe en su libro. El libro lo escribió en los 90 y lo publicó en el 2000. Eh, Tienen que destinar parte de sus ingresos a adquirir áreas naturales y a contribuir a los esfuerzos de conservación en áreas naturales. Brenda Fisore, con respecto a nuestro zoológico de Córdoba, ¿es posible que llegue a ser un buen modelo de zoológico? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es posible que llegue a ser un buen modelo de zoológico. Tiene condiciones, tiene el espacio como para poder llegar a pensar en algo serio. Hay que repensarlo desde los cimientos, por supuesto. Así que no es tan sencillo, pero creo que con mucho esfuerzo se podría hacer. Y creo que merece la pena también. Merece la pena porque no hay otro en la ciudad de Córdoba, no tenemos otro. Y además porque cumple muchísimos roles, además el de ser un parque zoológico en sí, roles que tienen que ver también con los de las instituciones que mencioné al principio. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Me voy despidiendo, creo que no hay más preguntas y, y espero que les haya servido. Cualquier cosa podemos seguir comunicándonos. Después voy a escribir en los comentarios mi mail, por las dudas, por si alguien me quiere escribir o algo por el estilo y seguir conversando sobre algún tema. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.